Buenas noches, amigos. Eh, pues la guerra pues se ha desatado en Europa. Menuda vergüenza que en el siglo XXI en Europa haya una guerra. Menuda vergüenza, menuda vergüenza. Bien, eh, quiero decir un par de cosas antes. Este reportaje yo lo tenía preparado desde creo que sobre el 15 de febrero. Pero vosotros sabéis cómo soy yo. Yo, otro youtuber directamente lo hubiera desechado. Yo no, no lo voy a desechar. Sí que voy a agregar unas cuantas cosas y ya está. Primero que nada, eh, quiero felicitar desde aquí a los corresponsales de guerra que hay en Ucrania, que se están jugando la vida. Están jugando la vida. Otra cosa, eh, la guerra en Ucrania se iba a desarrollar sí o sí, por culpa de Estados Unidos principalmente, por culpa de Estados Unidos principalmente. Bien, sorpresivamente, mirad que estaba ahí todo el mundo mirando y cosas de estas, pues salió Vladimir Putin, el presidente de la Federación Rusa, en la televisión rusa y anunció al pueblo ruso de que iban a atacar a Ucrania. Aún no había terminado la frase, ya todas las lanzaderas de misiles habían sido destruidas y inmediatamente empezaron a caer misiles y empezaron a entrar por cuatro o cinco partes diferentes. Bien, este reportaje es una apuesta que me hice a mí mismo sobre si Rusia lanzaría un ataque sobre Ucrania. Mi opinión es que Rusia solo hará algo cuando Moscú lo crea oportuno, y así ha sido. Sobre todo en el caso de que Washington y la OTAN se pasen un montón de la raya. Si bien es verdad que sobre todo Estados Unidos cada vez está más beligerante y está animando a que Ucrania se enfrente contra la mayoría de rusos que viven en Ucrania. Rusia pues seguramente espere hasta marzo. Hasta marzo. Yo no creo que esto suceda antes del 25. Pues esto, amigos, ya saldrá. Me he equivocado de un día, de un día, de un día. Bien, vuelvo a repetir, solo en el caso de que Ucrania, jaleada y armada por Estados Unidos, ataque a la población rusa, que son la mayoría que viven en Ucrania, solo en ese caso Rusia atacará a Ucrania y la invadirá en un plis plas. Caramba, y así ha sido. Ucrania, Estados Unidos y Rusia, la verdad de lo que pasa. Así lo titulé yo cuando hice este reportaje, que yo creía que iba a salir esta noche. Bien, todo lo que vemos, escuchamos por todas partes, internet, televisión, periódicos, emisoras de radio, tertulias, incluso youtubers, todo el mundo está comprado o manipulado. Todo es propaganda y contrainformación. Mirad, yo hace un ratito, en las noticias que han hecho hace un rato en Antena 3, he visto a Vicente Alayés mintiendo, mintiendo.
Pero claro, sí, es el periodista más prestigioso de España. No deja de ser una persona y un asalariado. Así que va a leer lo que le pongan delante. Porque Vicente Vallés es perfectamente consciente de lo que ha dicho esta noche en las noticias es mentira. Pero claro, le habrán alegado que es cuestión de Estado. Yo no tengo una bola de cristal, pero estoy seguro que en caso de que estalle la guerra nunca será antes de que el general Invierno se retire de la zona. Estoy convencido que cuando salga este reportaje a partir del 20 de febrero no habrá pasado nada. Es más, estoy seguro de que no va a pasar nada relevante antes de la primera mitad de marzo. Pues mira, me he equivocado. Me he equivocado de unos días, y concretamente de 11. Claro que hay escaramuzas en Ucrania. Son los rusos ucranianos defendiéndose de los mercenarios norteamericanos. Y de los 4 ucranianos que hay, que el payaso, porque es payaso, aparte de judío, es payaso. Yo de judío me he enterado por esta noche. Lo del payaso es payaso, de profesión es cómico, payaso. El presidente de Ucrania. Que ese no va a salir vivo si sigue en Ucrania. Eso ya os lo adelanto. Y si sale vivo, se va a pasar toda la vida, se lo va a pasar divinamente. También tengo una cosa muy clara, que para cuando publique este reportaje, Rusia ya estará totalmente lista y preparada, al igual que las tropas rusas, pues estaban a punto de invadir, listas y preparadas para invadir Ucrania en cualquier momento. Porque Rusia lo que está haciendo es moviendo tropas. Ahora hay 50.000, pero 50 kilómetros, 100 como mucho en la retaguardia, pues hay 100.000 o 200.000. Y van jugando así, van mareando. Una estrategia como otra cualquiera. O si Ucrania, empujada y jaleada por Washington, ataca a la población rusa residente en Ucrania, cosa que está sucediendo desde hace meses. Y la última semana, 10 días, de una manera descarada. Solo entonces, si se produce ese caso, solo entonces Putin ordenará la invasión de Ucrania. Y Occidente solo tomará conciencia de que Ucrania está siendo invadida cuando Ucrania ya lo esté. No se dará ni cuenta. Caramba. Y así ha sido. Cuando se han dado cuenta, ya no había ninguna lanzadera de misiles, no han podido disparar ni uno, con el dineral que se ha gastado Estados Unidos. Ya tienen todas las infraestructuras, todos los acuartelamientos y todo ya lo tienen bajo control, y todo lo más importante lo tienen controlado. Ahora a descansar. Y mañana ya tomarán acción. Bien, como veis estoy introduciendo actualidad con este reportaje que está escrito y ya saldrá la fecha. Entonces comenzarán los discursos vacíos, las amenazas, pero ni la OTAN ni mucho menos Estados Unidos moverá un dedo. Al contrario, detrás de las grandes palabras están rezando para que Rusia se quede ahí y no siga avanzando. ¿Quiénes están cagaditos de miedo? Los países bálticos. De hecho, ya han invocado el artículo 4 de la OTAN, es decir, ayudadme. Pues aún no han sido agredidos. No pueden invocar ese artículo. Bien, mi opinión es que esto no pasará hasta el 25 de marzo. Coño, hoy estamos a 24. Me he equivocado de un día. O en marzo.
La razón es el tiempo, el frío que hace en la zona, o dicho de otra forma, vista al general el invierno, con temperaturas de menos 40, 50, 60 grados bajo cero. Ahí solo pueden luchar los rusos y los ucranianos. Los occidentales ahí se mueren de frío, no están preparados. No están preparados, ni tampoco se van a meter ahí. Si, como hemos visto, Rusia ya ha invadido Ucrania, pues podéis estar seguro que todos los mercenarios norteamericanos ya están muertos. Y los 8.000 soldados norteamericanos que mandaron también. Igual se ha salvado alguno, pero cosa que no creo. Y ahora, pues vamos a refrescar un poquitín la memoria. Acordaos que yo hice una serie sobre la historia de Rusia, así por encima. Bien, vamos a conocer la verdad de la historia de Rusia, lo que dicen los libros de historia sobre Rusia. La historia de Rusia empieza con la llegada de los eslavos orientales, el grupo étnico del que posteriormente derivarían los rusos ucranianos y los bielorrusos. Con la unificación, bueno, y también pues los pueblos de las estepas, de todo tipo, y lo unificó en el 867 Oleg de Novgorod, primero del norte Novgorod y al sur Kiev, la capital de la Rus, se llamaba la Rus. Dio origen al primer estado eslavo oriental de la Rus de Kiev, la Rus de Kiev, la Rusia de Kiev. Por lo tanto, no hay ninguna duda, la historia es clara, Rusia y Ucrania son la misma nación. Eso están todos los libros de historia del mundo. Estados Unidos tiene más de 800 bases militares repartidas por todo el planeta en más de 60 países diferentes. Bien, vamos a contar. Estados Unidos, 800 bases militares. Rusia, 1. En Siria. Desde la época de Catalina la Grande. Vamos a situarnos para que lo tengáis muy claro. Desde antes de que se creara, gracias a España, Estados Unidos. Para que veáis qué país es el imperialista y el agresor. ¿Quién es el responsable de este conflicto? Hoy lo vamos a saber. Yo no sé quién manda en Estados Unidos, no lo sé, pero los presidentes no, y Joe Biden menos. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, sale día sí, día también, a amenazar a la Federación Rusa de que va a morir. Y cuando no sale Biden, sale un alto representante de Estados Unidos diciendo lo mismo. Bien, lo que Biden parece haber olvidado es que Rusia es una potencia militar y nuclear de primer orden, igual como ellos. Igual como ellos. Por cada misil atómico que tiene Estados Unidos, Rusia tiene por lo menos 200. Así que no van a mover un dedo. Hace unas semanas el presidente de Estados Unidos atemorizó al mundo con una guerra contra Rusia y pidió a todos sus ciudadanos que regresaran a Estados Unidos en un plazo máximo de 48 horas. Tú, por mucho presidente de Estados Unidos, tú no puedes amenazar a una nación como Rusia, a una gran superpotencia como Rusia.
Una cosa es amenazar a Irak, la otra cosa es amenazar a Libia, pero a Rusia tú no la puedes amenazar. Al día siguiente todos los medios de propaganda, de comunicación del mundo abrían sus informativos con estas palabras del presidente norteamericano. Y eso tuvo una repercusión inmediata. Prácticamente todos los países del mundo hicieron lo mismo que Norteamérica, pedir a sus ciudadanos el regreso inmediato a casa. Al mismo tiempo que sucedían todas estas cosas, la OTAN no paraba de mandar buques de guerra a la zona, soldados, tropas, a la zona. Por cierto, uno de los países más activos, es España, que el presidente del desgobierno está mandando todo sin consultarlo a nadie, incumpliendo toda la legislación y todas las leyes españolas. Porque el presidente del gobierno de España no es suficiente para mandar a nadie a la guerra. Eso lo tiene que decir las Cortes, a no ser que hayan cambiado la ley. Esto obviamente no pasa desapercibido, y menos para una gran superpotencia que es la Federación Rusa. Cosa que el asesor de turno parece ser que no sepa y nadie se lo haya explicado al presidente del desgobierno de España, de que toda la fruta, toda la verdura, gran parte de la carne que se come en Rusia y un montón de productos más son españoles. Va a perjudicar una barbaridad a España, a la economía española. Un montón. Rusia ya hace unas semanas mandó regresar a su flota del Mar Negro días antes de que llegaran los extranjeros por los norteamericanos y por la OTAN, a sus costas. Pero antes se preocupó de que sus países aliados dejarles una gran cantidad de armamento muy evolucionado que parece ser que posee inteligencia artificial, porque Rusia, al contrario que Estados Unidos, nunca en su historia ha traicionado ni ha abandonado a un país aliado y amigo. Se sabe por los satélites y por la inteligencia de que allí han dejado unos aparatos que te pueden derribar aviones, misiles, tumbar tanques, por supuesto matarte un montón de tropas. Se supone, porque no lo han visto funcionar. Pero de hecho han conseguido, por ejemplo, de que Estados Unidos y Israel, ningún avión israelí alza el vuelo para ir a bombardear Siria, porque tienen miedo de que les tumben los aviones, los F-16. Por ejemplo, Argelia está llena. La propaganda norteamericana está funcionando, mi admirada propaganda norteamericana está funcionando a pleno rendimiento. El objetivo es presionar tanto a Rusia que ésta se canse de tanta tontería y que ataque. Y abro un paréntesis. Para la gente que tenga algún tipo de duda sobre mi persona, yo tengo muy claro de dónde soy. Soy occidental, a qué parte del mundo pertenezco, soy español y estoy de parte de nuestras Fuerzas Armadas y de parte de España y de parte del mundo occidental. Pero eso no está reñido con contar la verdad. ¿Por qué Estados Unidos está realizando manifestaciones tan duras respecto a Rusia? Pues por una razón muy sencilla. Algunos, en el caso de que estos generales, los más ultraconservadores de Estados Unidos, tuviesen razón, tienen la esperanza de que la Federación Rusa no sea capaz de eliminar, traducido, vencer, derrotar
derrotar, eliminar y matar a los ejércitos de la OTAN, y eso supone la destrucción de muchos países europeos, mientras que Estados Unidos se mantiene en la retaguardia listos para trincherarse en su país y lo que quede de Europa que se apañe. Es una auténtica vergüenza que en el siglo XXI los europeos, los europeos, los europeos consintamos que haya una guerra en Europa. Es una vergüenza. En el caso de que estos generales, los más ultraconservadores de Estados Unidos, aceptaran, cosa por otra parte hartamente difícil, entonces Estados Unidos se aprovecharía de la situación para poder hacerse con las tierras raras, imprescindibles para la tecnología actual. Si tienes tierras raras, avanzas tecnológicamente. Si no tienes, no puedes avanzar. Así de simple. Ese es el único motivo de todo el lío que se ha montado en Ucrania. Ni llevar la democracia, ni llevar esto, ni llevar lo otro. En Ucrania se sabe que hay grandes yacimientos de tierra rara. Bien, vamos a ver. ¿Ucrania tiene tierras raras? Sí, muchas. ¿Estados Unidos tiene tierras raras? No. Sus yacimientos se han agotado. Quizás por eso el parón tecnológico tan impresionante que ha dado Estados Unidos. Hasta tal punto que España, porque España sí que tiene tierras raras, le está pasando delante tecnológicamente. Este reportaje lo estoy haciendo el 15 de febrero del 2021. Y os digo esto para que veáis que yo estoy seguro que cuando salga este reportaje todo seguirá igual. Que antes del día 25 como mucho, yo no creo que pase nada. Pues caramba, me he equivocado de un día. Otros, esto lo hubieran quitado. No hubieran hecho este reportaje. Pero yo, como soy diferente, pues lo hago. Además, estoy totalmente convencido de que Estados Unidos no habrá cesado en su escalada de amenazas provocando el terror sobre todo en Europa. Me pregunto cuántas veces habrá aparecido el presidente de Estados Unidos asegurando que Rusia va a atacar dentro de 5 minutos y saldrá todas las veces que sea necesario. Porque Estados Unidos necesita esta guerra como agua de mayo, sin saber que seguramente Estados Unidos en esta guerra lo va a perder todo. Incluso es posible que pierda hasta su propio país, Estados Unidos. En cuanto a todas las restricciones que le va a poner a Rusia, ¿qué pasa si Rusia cierra el gas? Toda Europa se va a morir de frío y toda la industria europea va a parar porque no van a tener combustible. Que no os quepa ninguna duda que si cuanto a más sanciones le haga Estados Unidos y los tontos de la Unión Europea que van a ir detrás inmediatamente como borreguitos, pues si lo aprietan mucho no os quepa la menor duda de que Rusia cerrará el gas y Europa va a pasar frío. Y no os creáis que en España nos vamos a librar. Y van a subir aún más la tarifa eléctrica. A no ser que Estados Unidos se atreva a provocar a Rusia de manera directa, si ese es el caso, todos los soldados norteamericanos que estén en Ucrania y que participando de esta provocación ya estarán muertos. De hecho, ya están muertos. Igual como los mercenarios que mandó Estados Unidos. Esos han sido los primeros que han caído. Y los comandos también. Ataque de falsa bandera. Eso también lo dice Estados Unidos.
Ataque de falsa bandera quiere decir que los soldados no van vestidos de soldados rusos, que van vestidos con uniforme, pero sin ningún parche que identifique de qué país son. Eso es mentira. Los soldados rusos en esta ocasión no van a ir disfrazados, van a ir vestidos con sus uniformes del ejército ruso y sus vehículos, sus helicópteros, su aviación, su artillería. Pues caramba, las imágenes que hemos visto así lo demuestran. El asesor de seguridad nacional declaró que todo apunta a que Moscú finalmente invadirá Ucrania y que este podría producirse de forma inminente. No, de forma inminentemente no se ha producido. Se ha producido después del abuso de Ucrania y de Estados Unidos, de los mercenarios de Estados Unidos, acosando a la población rusa y matándola. Eso ha sido la gota que ha colmado la olla. Por eso yo mi bola de cristal no ha funcionado. Me he equivocado de un día. De un día. Esto tampoco es real. Es una manera muy práctica de presionar a Rusia y al mismo tiempo de que los países europeos tengan miedo a Rusia. Porque los países europeos tienen miedo a Rusia. Porque en caso de que Rusia no pare, pues imaginad, lo mismo que le está pasando a Ucrania le puede pasar a cualquier país europeo, incluida España. Eso parece que nuestro presidente y nuestros gobernantes no lo tengan claro, pero nuestros militares sí, nuestros espías también, el CNI también, los geopolíticos también, pero el gobierno no, los políticos no. De esta manera se aseguran de que países como España, que están gobernados por ignorantes, se apunten a lo que sea en contra de sus propios expertos. Es lo que está pasando. Y eso lo podéis encontrar aquí, o por lo menos cuando yo grabé esto lo podíais encontrar allí. Ahora me imagino que eso habrá desaparecido o estarán más, no lo sé, porque hoy no he navegado. Según un reportaje de The Washington Post, Estados Unidos ha obtenido información de inteligencia que sugiere que Rusia planea organizar un ataque de falsa bandera como pretexto para la invasión. Pues el Washington Post se ha lucido, porque todos hemos podido ver las imágenes y los vehículos y los soldados, los pocos que se han visto, van con el parche de la Federación Rusa, con la bandera rusa. Otra mentira. The Washington Post está comprado y dice lo que quiere el ejército norteamericano. Pues bueno, lo hemos podido comprobar todos. Información de inteligencia estadounidense parece sugerir que Putin ya ha tomado la decisión de invadir a Ucrania y coordinará alguna acción militar en los próximos días. No sé, al final lo han adivinado. Si todos los días dices que Putin va a ordenar que invadan Ucrania, al final lo vas a adivinar. Incluso durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, que terminan el próximo 20 de febrero, dijo el secretario de Estado Antony Blinken. Pues no, amigo, te has equivocado, ni te has enterado. Te has enterado como todo el mundo. Cuando han empezado a caer misiles, destruyendo las rampas de lanzamisiles que vosotros habéis instalado. Comentario. El secretario de Estado Antony Blinken tiene una bola de cristal que sabe lo que piensa el señor Putin, que es 1000 veces más inteligente que todo el Pentágono junto y todos los asesores de Joe Biden. Sin embargo, el asesor de seguridad nacional, Jack Sullivan, dijo en conferencia de prensa este viernes que la acumulación de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania continúa y que la información de inteligencia que les está llegando apuntaba a que Rusia finalmente efectuaría un ataque. Hombre, al final lo vas a adivinar. Al final lo habéis adivinado, pero no lo habéis adivinado, mira por dónde.
¿No lo habéis aceptado? Una muestra más de que Putin es tremenda más inteligente que todos vosotros juntos. Claro que iban a hacer una guerra, claro que iban a invadir Ucrania. Y se hubieran esperado, pero es que estabais masacrando a los rusos, que son la inmensa mayoría. De los 17 millones que tienen de habitantes Ucrania, el 90% son rusos. ¿Creéis que el 10% puede encontrar los 90%? No. Los estaban eliminando los mercenarios y, y los comandos y los soldaditos norteamericanos, los 8.000 soldaditos norteamericanos, que ya estarán junto a Dios. Entrecomillado, hay razones para creer que eso podría suceder en un marco de tiempo razonablemente rápido y claro. Como podemos observar, Estados Unidos tiene mucha prisa en que se produzca una guerra. Quizás por eso el Kremlin no le interesa saber nada de lo que dicen los norteamericanos. De hecho, no le han hecho ni caso. Se han reunido con un montón de mandatarios, menos con los norteamericanos. Mientras que Rusia ha dicho que tales informaciones no son más que especulaciones provocativas, esto está entrecomillado y es verdad, y el presidente ucraniano llama a la calma asegurando que ese tipo de información, entrecomillado, está provocando el pánico y no nos está ayudando. Todos hemos podido ver las imágenes de los ucranianos queriendo salir de Ucrania. Ya hay refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, ya hay otra vez refugiados de guerra en Europa. Pues el presidente ucraniano sí que está diciendo la verdad, entre otras cosas porque tiene toda la seguridad de que no va a salir vivo de Ucrania. Y esa es una razón de peso. Además, este hombre, pues, de político no tiene nada. Este hombre es cómico de profesión. Es un payaso. Se presentó a las elecciones y ganó. En unas elecciones amañadas y pagadas por Estados Unidos. Bien, parece ser que este hombre, por las imágenes que han salido en la televisión, esté en Ucrania, pero puede estar en Alaska. Puede estar en Alaska. ¿Qué información tiene entonces la inteligencia de Estados Unidos sobre la posible invasión rusa que parece ser, entrecomillada, inminente? ¿Queréis la verdad? Ninguna. Y así ha sido. Ninguna. Porque ni se han enterado. Se enteraron cuando estaban viendo la televisión y consiguieron, el que hablaba un poquitín ruso, coño, el presidente ruso, Putin, está ordenando que ataquen Ucrania. Y en ese momento empiezan a llegar los misiles. Ninguna. Estados Unidos no ha dicho la verdad en ningún momento. Aquí un ejemplo. Putin va a dar el golpe. Ni siquiera las mayores concesiones de Estados Unidos le convencerían para no hacerlo. ¿Qué concesiones? ¿Qué concesiones? Un posible pretexto para la invasión rusa, un ataque de falsa bandera. Pues bueno, ahí están las imágenes. Falsa bandera ninguna. Todos los soldados, todos los coches, todos los coches, todos los blindados, camiones, todo ruso. Es curioso que Estados Unidos hable de la falsa bandera y no hable del ejército de mercenarios norteamericanos que había en Ucrania. Y hablo en pasado. Aquí están presentes, pero hablo en pasado porque esos ya están muertos. Igual se ha escapado alguno, pero el reportaje del diario The Washington Post asegura que Estados Unidos ha obtenido información de inteligencia que sugiere que Rusia planea organizar un ataque de falsa bandera, o sea, construir una provocación para culpar a Ucrania y usar ese incidente como pretexto para la invasión. Como todos hemos podido ver, mentira.
Y aparte de Washington Post, un diario totalmente prestigioso, pues ha perdido todo el prestigio que tenía. Eso es lo que pasa por estar vendido. Esto podría ocurrir tan pronto como la próxima semana, dijo el Post, citando a funcionarios estadounidenses y europeos que discutieron el tema en una reunión convocada en la sala situacional de la Casa Blanca el jueves por la noche. Acordaos que esto tiene 15 días. 15 días. Que este reportaje que yo estoy haciendo ahora, tiene 15 días. No han acertado ni una. Y aparte se ven las mentiras. Esta información, de hecho, había sido lo que impulsó a Biden pedir a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania que abandonasen el país de inmediato, y también todos los países del mundo. Los esfuerzos de Occidente por resolver un conflicto de la frontera de Ucrania de forma diplomática continúa. ¿El que más se ha movido? ¿Quién? El aliado tradicional de Rusia, Francia. Francia. Y un montón más de países. ¿España ha hecho algo? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué España no ha hecho nada? Porque el gobierno español no es creíble. No tiene ninguna credibilidad a nivel internacional. España pinta menos que cualquier país hermano de Hispanoamérica. Y mirad, somos la segunda potencia militar de la Unión Europea. Pues mira, mi caso, para sentirnos orgullosos, ¿verdad? Los esfuerzos de Occidente por resolver el conflicto de la frontera ucraniana de forma diplomática continúan. Esto es lo único verdadero que sí que está pasando, porque Europa es consciente de que en caso de guerra, la guerra se va a desarrollar en territorio europeo. Y Europa, al contrario que Estados Unidos, que nunca ha tenido una guerra en su territorio, Europa está cansada de guerras, porque se ha pasado la vida guerreando. Y en los últimos 100 años ha tenido 2 guerras mundiales, donde Europa fue destruida totalmente y vuelta a reconstruir 2 veces. Esto seguro que las grandes potencias europeas van a intentar mediar en esta locura. Yo apostaría a que para Francia va a ser de los primeros, entre otras cosas porque Rusia y Francia son aliados históricos. Y así fue. En Alemania imagino que estarán llorando que no esté Angela Merkel, porque el nuevo canciller alemán simplemente no tiene experiencia. Esto le viene muy grande y no tiene las tablas de Merkel. Pero Alemania también es un aliado tradicional de Rusia. Estamos hablando de la Alemania de antes de la Rusia comunista. Y además Alemania, como toda Europa, excepto Francia y en menor medida España, depende energéticamente del gas ruso. Vladimir Putin asegura que no tiene intenciones de invadir Kiev, pero los diferentes líderes... Bien, amigos, he hecho una ligera pausa para cenar, así que no sé dónde me he quedado. Vladimir Putin asegura que no tiene intenciones de invadir Kiev, pero los diferentes líderes no descartan un ataque militar. Hombre, si tú lo vas diciendo todos los días, al final lo vas a adivinar. Eso es obvio. Y también quiero recordaros que esta reacción, este reportaje, está hecho desde principios del mes de febrero. Otros youtubers no lo hubieran publicado después de saber ya de que Ucrania ha sido invadida. Pero yo sí que lo hago. Es la diferencia que hay. Bien, porque hay mucha información aquí
Entonces, pues, os lo podéis creer o no, pero ahí está. Esta ocupación por la fuerza provocaría unas graves consecuencias económicas para Rusia, por las sanciones de Estados Unidos y los países de la Unión Europea, que también afectará a ellos mismos por la dependencia energética que tienen gran parte de estos países. Pues sí, porque en el momento en que aplique estas sanciones, pues Rusia lo que va a cerrar es inmediatamente del todo el gas y Europa se va a morir de frío. Mientras en Estados Unidos van a estar bien calentitos. Eso sí, yo no sé lo que viene detrás, porque hace mucho tiempo que lo hice. En el próximo párrafo, Estados Unidos lo que propone es traer barcos con gas licuado. Para que os hagáis una idea, el gas licuado multiplicarlo por 10 o por 20 ahora que hay un montón de demanda. Pero hace medio año más o menos no se sabe exactamente qué país, se supone que China o algún país relacionado con China, pues alquiló la mayoría de los buques de transporte de gas licuado. Están todos en puertos orientales. Por lo tanto, Estados Unidos va a utilizar los suyos y los cuatro que no estén ahí. Así que no va a poder suplir la demanda de Europa. Esta consecuencia económica son las que mayor protagonismo han tenido las negociaciones y que mayor preocupación han despertado, pero los pronósticos y análisis se tiende a pasar por alto los efectos de la crisis humanitaria que desataría el estallido del conflicto. La crisis humanitaria va a ser de proporciones bíblicas. Todo eso si se para en, porque donde están cruzando los dedos y están rezando la OTAN y Estados Unidos, esos valientes están rezando es que Rusia se pare, se conforme con Ucrania. El problema que hay es que vamos cara a la primavera y cara al verano. Y no tienen nada claro que Rusia se pare en Ucrania. Pero esto ya saldrá más adelante. Hace unas semanas el presidente de Estados Unidos atemorizó al mundo con una guerra con Rusia y pidió a todos sus ciudadanos que regresaran a Estados Unidos en un plazo máximo de 48 horas. Al día siguiente, todos los medios de propaganda, de comunicación del mundo abrían sus informativos con estas palabras del presidente norteamericano, y esto tuvo una repercusión inmediata. Prácticamente todos los países del mundo pues detrás de Estados Unidos. Al mismo tiempo que sucedía todas estas cosas, la OTAN no paraba de mandar buques de guerra, tropas, carros de combate a la zona. Por cierto, uno de los países más activos es España. El presidente del desgobierno de España está mandando de todo sin consultarlo a nadie. Para consultarlo, para que España pueda mandar esto, a no ser que hayan cambiado las leyes, porque como las cambian cada día, no sabemos exactamente las leyes como son, pero si no las han cambiado, el presidente del gobierno no es bastante para mandar, para meter a España en una guerra, en una posible guerra, en una muy probable guerra. Eso lo tiene que decidir las Cortes Generales, lo tienen que aprobar las Cortes Generales. Por lo tanto, este que está en la Moncloa, este burro que está en la Moncloa, pues está incumpliendo toda la legislación española. Pero a él le importa un pito, le da igual. Estados Unidos ha advertido duramente las últimas semanas que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento, y el Pentágono detalla que las tropas desplegadas por Moscú podrían invadir territorio de la antigua Unión Soviética situada
situación que no se daba desde la Guerra Fría. Pues sí, sí, eso es verdad, porque Estados Unidos y la OTAN y todos los ejércitos de Europa son incapaces, no pueden parar a Rusia. Tienen más tecnología, tienen más carros de combate, tienen mejores aviones, mejores helicópteros, mejores misiles, mejor de todo. Y aparte, la moral la tienen altísima. El problema que tienen es que no saben dónde va a parar. Si se va a conformar con merendarse a Ucrania o va a seguir adelante. Hoy mismo los países bálticos, Lituania y todos los países, han invocado el artículo cuarto de la OTAN, que es que les ayude. Pero si no han sido atacados, ¿cómo estáis invocando ese artículo? Ese artículo solo lo puedes invocar si eres agredido por otro país. Pero aunque te agredan, por mucho que lo invoques, no va a poder nadie en tu ayuda. Las inteligencias estadounidenses y ucranianas calculan que Rusia ha movilizado unos 80.000 militares a la frontera y en Crimea han desplegado miles de soldados. Bien, realmente no tienen ni idea, porque lo que está haciendo Rusia es jugando el despiste. Ahora te pone 80.000 soldados aquí y mañana tienes 20.000 soldados ahí y los otros 80.000 soldados han desaparecido. Y a lo mejor se han retirado pues a 50 o 100 kilómetros y lo están haciendo por todas partes. Tremendamente inteligente Vladimir Putin. Más, por lo visto, por lo que hemos visto, porque la invasión ya ha sucedido, pues por lo que hemos visto, pues les ha ganado de goleada. Porque cuando se han enterado ha sido cuando han empezado a estallar, a explotar los misiles, destruyendo las lanzaderas de misiles que Estados Unidos había instalado en Ucrania. No han disparado ni un misil, no les ha dado ni tiempo. Les han entrado por 4 sitios diferentes. Y ya han controlado todas las zonas, han destruido todo lo que tenían que destruir. Mañana toca Kiev y 4 cosas más. Bien, sigo. Acordaos que esto está escrito, esto está hecho a principios de mes. A principios de mes. Los expertos creen que a día de hoy, no sé qué día era, a día de hoy, el Kremlin no ha tomado una decisión sobre qué hacer en la crisis de la frontera de Ucrania, aunque calculan que la hipotética invasión se podría producir en la segunda quincena de febrero. No, eso nunca. Por el general invierno, 60 grados bajo cero, nadie entra en guerra, ni Rusia. Pero en marzo sí, o cerca de marzo sí. Yo me he equivocado de un día, ya lo he dicho antes. Un pronóstico, pero este pronóstico se debe al este de Ucrania, a que el este de Ucrania está más congelado y podría soportar el peso de la maquinaria pesada. Y además, los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín había finalizado y no se produciría un conflicto de intereses entre Rusia y China. Bueno, eso no tiene nada que ver, eso es una tontería, eso es excusas que dan porque no aciertan. Porque a China le da absolutamente igual mientras los atletas rusos estén participando, a China le da igual. China sí que ha tomado muy buena nota de los países que le han hecho boicot y luego se lo van a hacer pagar y tanto, no os quepa la menor duda. En cuanto a las consecuencias humanas, el informe del Pentágono cifra las muertes que provocará esta invasión en un abanico entre 25.000 y 50.000 civiles, a las que hay que sumar hasta 25.000 militares ucranianos y hasta 10.000 rusos fallecidos en combate. Pues bueno, hasta el momento los únicos que han muerto han sido los mercenarios norteamericanos, los comandos norteamericanos, los 8.000 soldaditos norteamericanos y algunos civiles
4 que iban por ahí armados. A eso les tiran a matar. El payaso del presidente de Ucrania no quería armar a la población, pues ahí la tienes, muerta. Ya puedes ir saliendo en la televisión y haciendo chiste. Oye, le di un Kalashnikov a este, o un arma de combate norteamericana a mis compatriotas y ahora están todos muertos. Qué bueno soy, ¿verdad que sí? Muy gracioso. Además de esta ocupación, provocaría una crisis humanitaria con unos 5 millones de refugiados que buscarían huir del país y que buscarían ayuda en Europa. Eso también lo han conseguido. Exactamente no se sabe aún cuántos hay, cuántos refugiados de guerra hay, pero hay muchos, porque la población civil de Ucrania obviamente está saliendo como puede de Ucrania y está viniéndose hacia, hacia Occidente, huyendo de la guerra, cosa que es muy normal. Rusia continúa negando sus intenciones de invadir Ucrania y reclama que se atiendan sus demandas para que la OTAN reduzca su influencia en el este de Europa. Será porque no han avisado. Porque avisaban constantemente que se estaban pasando cuatro pueblos. Los países de Occidente continúan instando a llegar a una solución pacífica con Putin, pero la solución no parece que vaya a llegar. Pero tú, ¿cómo vas a ir a negociar con Putin si estás mandando buques, carros de combate, aviones, lanzaderas y misiles? El presidente de Rusia no te va a hacer ni puñetero caso. Calma, que lo estás acorralando, le estás poniendo misiles que le pueden llegar al Kremlin en menos de 3 minutos. ¿Tú crees que te va a hacer caso? No. ¿Tú le harías caso? ¿A que no? Yo tampoco. De hecho, Estados Unidos ha explicado que Rusia está buscando un motivo para dar luz a la invasión. Bueno, preguntaros, leer libros de historia. ¿Qué pasó cuando Rusia, en la época de Kennedy, en la Guerra Fría, mandó a la isla de Cuba lanzaderas de misiles? Casi estalló la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué está haciendo Estados Unidos y la OTAN? Tienen rodeada totalmente a Rusia. De hecho, Estados Unidos ha explicado que Rusia está buscando un motivo para dar luz verde. No, que luego quienes los estáis provocando es vosotros y lo habéis conseguido. El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha comentado que creen que Moscú está buscando un pretexto entrecomillado que justifique la ocupación de Ucrania, que podría consistir en un ataque falso entrecomillado, oye, lo han acertado todo, de los militares ucranianos contra Rusia. Los militares ucranianos, pero si son 5 y de la escoba, ¿cómo van a atacar a Rusia? Tenemos información de que, entrecomillado, de que es pues probable que los rusos quieran fabricar un pretexto para una invasión. Aseguró el portavoz del Pentágono, no, si vosotros se lo habéis puesto en una bandeja impresionante, invade esto. Tal es la convicción de este organismo sobre las intenciones de Rusia que John Kirby explica que el pretexto entrecomillado consistía en propaganda audiovisual en la que se mostrarían lugares destruidos e incluso cadáveres y actores que representarían a los heridos, entrecomillado. Vamos, lo mismo que hace Estados Unidos. Rusia también lo sabe hacer. Pero no, mira por dónde. Rusia ha invadido Ucrania y está dentro. Y vosotros habéis estado ahí y nos habéis enterado. Y cuando os habéis enterado, os habéis cagado de miedo. Yo me pregunto cuándo van a empezar a regresar flotas y tropas de países de la OTAN a sus países.
Fuentes de la administración de Joe Biden explican que la posible invasión de Ucrania, que se producirá en la segunda quincena de febrero, pues, pues esto lo acertó lo más que yo. Bueno, sí. Seguirá una estrategia con un movimiento de pinza. Pues, hombre, no hace falta ser muy inteligente de que te ataquen por varios lados. El ataque militar ruso se producirá por tres flancos. Te has equivocado de uno, yo me he equivocado un día, tú de un blanco. Pero yo no soy presidente de Estados Unidos, yo soy un pobre desgraciado en cuidados paliativos que se entretiene haciendo estas cosas. Entre los que se encuentra la frontera de Bielorrusia, lugar en el que podían rodear o capturar, entre comillas, rodear o capturar, no. Bielorrusia es Rusia. Rápidamente Kiev y derrocar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el payaso. ¿Qué dice Rusia? Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, ha llamado a la OTAN y a Occidente a actuar para evitar una escalada de violencia entre Rusia y Ucrania y ha pedido más ayuda militar y sanciones contra Moscú. Pero vamos a ver, imbécil de Dmytro Kuleba, ¿tú crees que estos te van a dar más cosas de las que te han dado ya? No, hombre, no, tú ya tienes suficiente. Para perder la guerra ya tienes más que suficiente. Rusia tacha de, entrecomillado, provocación el envío de buques de Estados Unidos. Primer aviso, serio. Primer aviso serio, porque Rusia es diferente, cada país es diferente. Los norteamericanos son unos chulos pistoleros prepotentes y estos pues no son chulos prepotentes, estos te avisan. Primer aviso. Rusia tacha de provocación, entrecomillado, el envío de buques de Estados Unidos, porque el Mar Negro, de hecho, de facto, es un mar ruso. Pues bien, Estados Unidos y la OTAN lo han llenado de buques de guerra. El problema va a ser cuántos van a salir completos, cuántos van a salir hundidos, los van a hundir dentro del Mar Negro y cuántos los van a hundir nada más salgan. Y eso incluye también a las Blas de Lezo, a los buques que hemos mandado a España. Estados Unidos comunicó a Turquía el viernes que enviaría 2 buques de guerra al Mar Negro, de acuerdo con el Tratado de Montreux que otorga a Estambul el control del estrecho del Bósforo. Bien, el estrecho del Bósforo está aquí y los otros estrechos están allá. Y yo lo sé porque he estado en los 3 estrechos y no las he paseado. Por lo tanto, ahí están liando la perdiz, porque como los americanos no saben hacer lado con un canuto ni saben situar ni su propia casa en el mapa, pero los europeos sí. Las embarcaciones estadounidenses estarán en la zona hasta el 4 de mayo. Pues han tenido suerte. Pero yo me pregunto, ¿la Blas de Lezo sigue ahí o ha salido de ahí? Porque claro, nuestro queridísimo gobierno nos explica qué están haciendo nuestros aviones que tendrían que estar protegiendo Canarias y están allá, ni nuestros carros de combate, porque tenemos 800 tropas allí. ¿Qué hacen ahí? ¿A que los maten? El ministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha advertido este martes a Washington sobre el aumento de la presencia en el mar. Segundo aviso, entrecomillado, avisamos a Estados Unidos que se mantenga lejos de Crimea y nuestra costa del Mar Negro. Eso será por su propio bien, se cierran comillas, más claro no te lo pueden decir. Ha señalado según la agencia TASS. Muchos dirán, eso es ruso, eso es comunista. No, la agencia TASS es la agencia oficial de noticias de Rusia, igual como la agencia EFE es la agencia oficial de noticias de España. Bien, despliegue militar de Rusia en la frontera de Ucrania.
Putin pone a prueba aquello. Aquí empiezan a jugar el cerebro y el descerebrado. El diplomático ha tachado el envío de buques de Estados Unidos a la región de una provocación que busca poner a prueba a Rusia, entrecomillado, tercer aviso. Y sigue, pero no va a conseguir nada, entrecomillado. Ha recalcado Ryabkov, añadiendo que la política estadounidense aumenta el riesgo de, entrecomillado, incidentes en la zona, y subrayando que las maniobras de Washington se producen a miles de kilómetros, entrecomillado, de sus puntos de despliegue de fuerzas navales. ¿Qué está diciendo este señor, el Ryabkov? Cualquier europeo, cualquier español sabe situar Estados Unidos y Rusia. ¿Qué están haciendo los buques de guerra de Estados Unidos en el mar Negro? A miles de kilómetros de sus costas. Eso es lo que está diciendo. Es una provocación en toda regla. Estamos hablando de buques de guerra, cargados de armas atómicas y de todo tipo de armas, pero hasta arriba. Por su parte, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha anunciado que Rusia realizará, entrecomillado, ejercicios militares, cierre comillas, cerca de la frontera con Ucrania en reacción a las amenazantes, entrecomillado, actividades de la OTAN. Cuarto aviso. Si no lo entiendes ya es porque eres algo tontito. Porque te lo están diciendo muy claro. A nadie, estando de copas o en una discoteca cuando eres joven, o si sois jóvenes o lo que sea, os han dado 4 avisos. Ese es el momento de dar media vuelta y marchar, porque el quinto aviso posiblemente te rompa la cara. Bien, entonces nos sale la abuela pidiendo calma. Ha recibido 4 avisos y el abuelo se acojona por algo y sale y dice, calma, hay que poner calma. Por lo que se sabe, Putin llamó a Biden y muy educado el mandatario ruso le explicó que en caso de conflicto este sería global y que Rusia solo utilizaría armas convencionales, no químicas, ni bacteriológicas, ni nucleares. Pero no quedó ahí no se terminó la conversación, porque Putin habla poco, pero cuando habla, habla y dice las cosas muy claritas. Vais a ver cómo, si esto es verdad, pues lo vamos a entender todos a la primera. Putin le dijo a Biden que ni se le ocurriera lanzar armas nucleares, que Rusia y su aliado, China, tenían la capacidad de destruir todos sus misiles estratégicos cuando lo lanzaran entre 3.000 metros de altura y 5.000 metros de altura. Es decir, que como máximo, los famosos misiles hipersónicos. Tú lanzas tus misiles estratégicos y sí van a estallar, pero te van a estallar en Estados Unidos. Así que vas a tener todo Estados Unidos lleno de radioactividad por sus propios misiles. Tremendo problema para Estados Unidos. Putin le dejó claro al abuelo que en caso de que a alguien se le ocurriera soltar un tipo de arma de este tipo, Rusia borraría a ese país del mapa. Más claro no se lo pudo decir. ¿Por quién lo dijo? Por, por, por Israel, por la Gran Bretaña, porque Francia no va a hacer nada. Y también se refirió a las armas químicas, bacteriológicas. Putin le dijo al abuelo Biden que Rusia poseía misiles supersónicos de sobra para alcanzar todas las ciudades, todas las bases y todos los hilos de misiles estratégicos de Estados Unidos antes de que alcanzara
alcanzaran una altura máxima de 5.000 metros de altura. Eso es para acojonarte, pero y mucho. Porque resulta que tu defensa estratégica ya no te sirve para nada. Ese es el famoso retraso tecnológico de Estados Unidos. El presidente ruso le explicó al abuelo Biden que Rusia era capaz de hundir todos los portaaviones junto a sus flotas que poseía Estados Unidos. Comentario. Según dicen, mientras Putin hablaba, al abuelo Biden le iban pasando notas de que cerca de cada portaaviones norteamericano habían emergido dos submarinos rusos nucleares y que estaban navegando por la superficie paralelos junto a la flota en paralelo a una distancia de 200 metros. Primero un submarino y un poco más detrás el otro. Eso quiere decir que abajo había por lo menos dos o tres submarinos más, o convencionales o nucleares. Era una muestra muy evidente de que no te habían hundido la flota de portaaviones y todo lo que tú llevabas ahí porque no les había dado nada. Hasta donde se sabe, en cada base naval salió también a flote un submarino ruso. Si te sale uno, a boca hay otro o más. Putin, muy educado, le dio las buenas noches, no sin antes recordarle que Estados Unidos ya no era la gran superpotencia que había sido desde 1991, año en que se proclamó la única y gran superpotencia planetaria, y que ahora eran dos superpotencias iguales. Sí, sí. Lo que Estados Unidos había estado temiendo durante ese tiempo, que Rusia le hablara de tú a tú y tratara a Estados Unidos de tú a tú. Es lo que hace el tener tierras raras, el tener tecnología más avanzada que la de Estados Unidos, que son incapaces de terminar el portaaviones de la OTAN. ¿Por qué? Porque no tienen tierras raras. Una vez recibido los primeros auxilios y recompuesto por el susto, quien mande de Estados Unidos le dijo al presidente estadounidense que saliese en la televisión e hiciera la siguiente declaración. Biden pide a Putin de bajar la tensión. Ostras, es que después del susto que se les dio a todos fue increíble. Normal que pidiera, oye, paz y tranquilidad, espérate que me baje el susto y que se me ponga la tensión al sitio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido en una llamada telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin que rebaje las tensiones con Ucrania. Vladimir Putin no le atendió la llamada a Biden, le atendió el ministro de Asuntos Exteriores. Qué fuerte que el presidente de Estados Unidos hable con el ministro de Asuntos Exteriores, porque Putin está ocupado, está cargando. Otra demostración de que lo está menospreciando. Si lo está menospreciando es porque tiene la seguridad absoluta de que Rusia es más potente que todos los ejércitos de Europa juntos, que Estados Unidos y todo junto. Pues bien, durante la conversación el mandatario estadounidense ha expresado su preocupación por la movilización militar rusa en la frontera con el país. Pues muy bien, tú lo has provocado, o quien mande de Estados Unidos. Biden le ha propuesto a Putin, no, Putin no estaba al teléfono, era el ministro de Asuntos Exteriores, mantener una cumbre en un tercer país, entre comillas, en algún momento de los próximos meses, y ha enfatizado el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la soberanía e integridad territorial de Ucrania, que cierran comillas, según ha informado la Casa Blanca en un comunicado. Pues bien, hoy lo hemos visto, el compromiso inquebrantable que tiene Estados Unidos con Ucrania. Se han quedado mirando y tocándose las pelotas. Mientras
Rusia ha hecho lo que le ha dado la gana en el momento que le ha dado la gana a Putin y ha hecho lo que le ha dado la gana. Ha entrado como Pedro por su casa. La OTAN no se ha atrevido a hacer nada y Estados Unidos menos. La OTAN pide frenar la escalada militar. Claro, es que si el presidente de Estados Unidos se echa un pedo, la OTAN caga. Pues ha pedido frenar la escalada militar a Moscú. ¿Creéis vosotros que Moscú le ha hecho caso a la OTAN? No. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el noruego Jens Stoltenberg, que ya ha pedido que lo cambien, que él se quiere ir a su casa y no tiene el estómago de nuestro Javier Solana, ha exigido este martes a Moscú que detenga, entre comillas, de forma inmediata, se cierran comillas, la movilización militar rusa en la frontera con Ucrania, algo que ha considerado, entre comillas, injustificado y profundamente preocupante. Se cierran comillas. Preocupante es, injustificado no. Y tan preocupante porque mirad, ya han conquistado con lo que estaba previsto. En nada ya han tomado Ucrania. La pregunta es la siguiente: ¿se van a quedar en Ucrania o van a seguir adelante? Rusia debe de poner fin, dice el secretario general de la OTAN, pobre noruego este, Rusia debe poner fin a esta concentración militar en Ucrania y sus alrededores, detener sus provocaciones y desescalar inmediatamente, entrecomillado, ha señalado el político noruego en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exterior ucraniano. Pues hoy, teniendo al payaso este al lado, pues que se va toda la credibilidad. Ya no tiene credibilidad porque eres un títere de Estados Unidos, pero si encima tienes al lado al ucraniano, pues Rusia no te va a hacer ni puñetero caso y no te lo ha hecho. Según la oficina de prensa del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ese es el payaso. En la frontera de Rusia con Ucrania, en Crimea, hay alrededor de 80.000 soldados rusos. Los ha contado uno a uno. Aunque el jefe del Estado Mayor, Ruslan Ujonskak, afirmó a la cadena estadounidense CNN que eran unos 50.000. Oye, pues ahí bailan 30.000 soldados. O uno se ha descontado o el uno ha contado mucho. Igual es que como le gusta el trinqui, haber tomado demasiado vodka, no lo sé. Durante unos pocos días, la tensión en la zona se rebajó, pero los norteamericanos no quieren aceptar que su imperio está en pleno declive y volvieron las amenazas. La tensión entre Rusia y Ucrania, tras el despliegue de las tropas rusas cerca de la frontera. Asimismo, Stoltenberg ha recalcado que será la alianza y no Moscú quien decida si Ucrania se une a la OTAN en el futuro. Pues bien, el amigo Stoltenberg se ha coronado. Antes de marcharse a Noruega a su casa, a la sauna, se ha coronado porque no ha acertado ni una. Siguen las comillas. Corresponde a los 30 aliados de la OTAN decidir cuándo Ucrania está lista para ser miembro. Pues cuando el señor Putin quiera. Nunca. Nadie más tiene derecho a intentar a intrometerse o interferir en este proceso. Ha indicado bien dónde está tu valentía y tu poderío de la OTAN. Porque que yo sepa, la OTAN no ha movido ni un dedo porque los tiene aquí. Entrecomillado, Rusia está tratando de restablecer algún tipo de esfera de influencia en la que intenta decidir qué pueden hacer sus países vecinos. Se cierran comillas. Ha observado el secretario general de la Alianza. Oye, qué observador eres, tío. Pues sí, es lo que está haciendo. Está creando un colchón de seguridad. Que no le llegue un misil pues al Kremlin en 3 minutos, que tarde por lo menos 10 minutos. Y que tengan capacidad de reaccionar. Y lo van a hacer.
De hecho ya han empezado a hacerlo. Ucrania pide ayuda militar. Creo que es la segunda vez que sale en este reportaje que Ucrania pide ayuda militar. Otra opción que advierten es que Putin desarrolle una guerra de desgaste en la que domine poco a poco el este del país, zona con más ciudadanos prorrusos, y debilite al ejército de Ucrania. Pero si Ucrania no tiene ejército, por Dios, ¿a quién estáis engañando? A ver, payaso, ¿a quién estás intentando engañar? Eso que se lo cuentes a un tío de Wisconsin, pues igual se lo cree. Pero si Ucrania está hecho una mierda, si hay páginas aquí en internet que puedes comprar una ucraniana. Mira, mi pueblo es tremendamente pequeño, aquí un chico se compró una ucraniana, pero es cierto, bellísima. Una vez conseguido esto, el pánico se apoderaría de la parte occidental con ideología contraria a Rusia, y esto generaría una gran parte de la ciudadanía huía del país por miedo a que facilite la entrada de los rusas. No, os han invadido y ya está, y pum, así, pero así. No os ha costado nada. Es que Rusia, vosotros no sois nada, la OTAN no es nada y Estados Unidos tampoco. Hace unas semanas, en el Capitolio, Estados Unidos, en Estados Unidos se realizó una reunión a puerta cerrada, donde solo estaban los que tenían que estar. El secretario de Defensa de Estados Unidos, acompañado por los generales y jefes del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire y el almirante de la Navy, acompañados por el director de la CIA y varios expertos, gracias geoestrategas, explicaron con toda claridad que Estados Unidos no tenía capacidad, no tenía la capacidad ni la tecnología para vencer a Rusia, ni con los países de la OTAN, y siguió diciéndoles que Estados Unidos tenía la seguridad de que al menos 10 países miembros de la OTAN, a la hora de la verdad, se retirarían a sus países, entre ellos países como Alemania, Francia, Italia, Portugal, Noruega y un montón de países más. Parece ser que el único que no se ha enterado de eso es el presidente del gobierno español. Bien, España por desgracia no pinta nada. Triste. Pero no se la tiene en cuenta para nada. No está bien vista por nadie. No se fía nadie de España. Si busquéis culpables o responsables, solo tenéis que mirar al gobierno y a los políticos que tenemos en España. Es triste, pero real. El secretario de Defensa de Estados Unidos explicó que Estados Unidos creía que lo mejor era, escuchad, una retirada estratégica. Todos los militares sabéis lo que significa una retirada estratégica: media vuelta y avanzar. Empiezo el párrafo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, en el Capitolio a puerta cerrada, explicó que Estados Unidos creía que lo mejor era una retirada estratégica y que las tropas desplegadas en las bases que poseen en varios países europeos se abandonaran, y que cuando las hostilidades comenzaran, que se reagruparan en el sur de España para ser embarcadas y regresar a casa. El mismo día y a la misma hora, en el Pentágono se estaba produciendo dos reuniones. Una explicando lo mismo que estaban explicando en el Capitolio a puerta cerrada. Allí solo había generales y almirantes, coroneles y geoestrategas. Pero aquí se explicaba con detalle qué es lo que iba a pasar realmente en el caso de que Rusia se decidiera a atacar. Atacar en mayúscula. Ucrania, los países bálticos, Polonia, algún país más serán atacados y vencidos en menos de una semana. Eso es lo que pronosticaban los generales del Pentágono. Que estos países desaparecerán para siempre y formarán parte
parte de Rusia, que el castigo de la población será duro o durísimo y contundente. Serán esclavizados y sobrevivirán como puedan y se dedicarán a fabricar y a trabajar para Rusia, y aparte estos países serán zonas militares donde Rusia seguramente construya grandes bases militares. Estos países, Rusia no se va a complicar la vida, según dicen estos militares. Esos países lo que producen, pues a producir, pero no van a cobrar nada. Lo que puedan comer y lo que se puedan construir. Además, no se tiene la seguridad de qué país va a invadir y convertir en países satélites de Rusia. No tienen ni idea. También informaron de que creen que posiblemente Rusia se pare en Alemania. Y si no se para en Alemania, en Francia. Pero que van a destruir todas las bases norteamericanas que hay en Europa y que los van a atacar directamente y los van a destruir. Por eso es necesario de que Estados Unidos se suba a sus barquitos y a sus aviones y den, pero a toda máquina, hacia Estados Unidos. También les informaron que la tecnología rusa era muy superior a la de Estados Unidos y que la iban a utilizar. Además recomendaban que las flotas regresaran a sus bases porque allí estarían más protegidas, aunque no a salvo. Eso es muy fuerte. A ver, el cursor no baja. Primero, que todos los ejércitos europeos, la OTAN y todas las tropas de Estados Unidos que hay acantonadas en las bases de Estados Unidos poseen en Europa son incapaces de parar la primera oleada que lance Rusia. La otra, preparando la logística para el regreso de las tropas y la defensa de Estados Unidos. También dicen que después de la primera viene la segunda oleada, la tercera oleada y todas las oleadas que quiera mandar Rusia, porque ellos no las pueden parar. Y eso es lo que no quiere Europa, la Unión Europea. Por eso muchos países se van a retirar para intentar de que Rusia se calme y no tener otra vez en Europa patas arriba, totalmente destruida. Y esto lo ha filtrado alguien desde dentro, alguien interesado. ¿Quién? Yo no lo sé, pero esto apareció en internet. Ahora no sé si estará. Lo que la Unión Europea, lo que Estados Unidos no dice. 50.000 fallecidos y 5 millones de refugiados. El Pentágono cifra una posible invasión rusa en Ucrania. Esos los muertos que van a haber y los refugiados. El Pentágono alerta de que la invasión se podría producir la segunda quincena de febrero y Rusia podría ocupar Ucrania en un par de días. Pues oye, se está cumpliendo. Pues sí que saben los militares, ¿no? Más que yo. Por eso yo no soy militar. 50.000 fallecidos y 50.000 muertos y 5 millones de refugiados. Las previsiones del Pentágono sobre la crisis de Ucrania. Eso no lo dice. ¿Qué nos está contando Estados Unidos? Para que Estados Unidos haya ordenado a todas sus tropas, aviones, buques, abandonen Europa y se replieguen, y además comiencen las hostilidades a Estados Unidos. ¿Por qué han filtrado eso? Me pregunto yo, ¿eh? Y aquí no estoy siendo irónico. ¿Quién ha filtrado eso? Según fuentes bien informadas, parece que Estados Unidos tiene información de que Estados Unidos pueda ser atacada e invadida por Rusia y China. Joder, pues ya cuadran las piezas. Según afirman varias centrales de inteligencia norteamericanas, Estados Unidos corre un serio peligro de ser atacada e invadida por Rusia y China. Pues ya se entiende el miedo. Los ministros
ministros de defensa chino y ruso se han reunido en varias ocasiones y los dos mandatarios, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y de la República Popular de China, Xi Jinping, se sabe que se han reunido como mínimo en más de 6 ocasiones. Eso que se sepa, ¿cuántas más veces se habrán reunido? A día de hoy, varias delegaciones ruso-chinas están trabajando en esta hipótesis. El cambio radical de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que la no demanda, eso es cosecha mía, no demanda, que pasó en unas horas de amenazar a Rusia constantemente, ahora ha cambiado el discurso y quiere rebajar la tensión. Quizás es por esto. Los satélites norteamericanos detectaron hace unas semanas una salida masiva de dragaminas chinos, coincidiendo después del encuentro entre el mandatario, entre uno de las reuniones del mandatario ruso Vladimir Putin y el presidente de la Federación y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Los dragaminas, ¿qué hacen los dragaminas? Los dragaminas lo que hacen es limpiar los mares de minas o sembrarlos de minas. Si tú sacas un montón y pones uno al lado de otro, pues no vas a dejar una mina. O puedes sembrar todo el mar que quieras, todo el océano que te dé la gana de minas. Aparte son acordados, son inteligentes. Quizás porque los satélites norteamericanos están viendo cómo en los puertos militares chinos están saliendo buques de todo tipo y una gran cantidad de cientos de tropas. Se supone que infantes de marina que se están moviendo hacia estos puertos. Varios submarinos japoneses y sonoboyas colocadas por la Marina de Estados Unidos y Japón han detectado una fuerte presencia de submarinos en la zona. ¿Submarinos de dónde? Chinos. La expresión fue, son muchos y están por todas partes. Porque parece ser, y así lo afirman los expertos, mientras Rusia se encarga de Europa y de la OTAN, China va a recuperar Taiwán, controlar Japón y vigilar Australia, mientras al mismo tiempo irían tomando las bases de Estados Unidos en el Pacífico, incluido Hawái, que es la base principal que tiene Estados Unidos en el Pacífico. Sin Hawái, Estados Unidos tiene las puertas abiertas del Pacífico para seguir moviendo. Como mínimo, 12 flotas inmensas atacarían las costas oeste de Estados Unidos, Rusia por el Mar del Norte y el estrecho de Bering, y lo otro se encargaría de China. Solo hay un acuerdo. No utilizar bajo ningún concepto armamento nuclear, ni químico, ni bacteriológico. Y termino. Cuando un gran imperio, bueno, primero que nada, quien haya filtrado eso es un espía y es estadounidense. Y yo creo que lo ha hecho por bien. Cuando un gran imperio en decadencia no asume la realidad, pasan estas cosas. Así lo demuestra la historia. Desde que hay registros históricos se sabe que desde el principio de la civilización han existido imperios. Unos han sido expansionistas, otros colonizadores, otros esclavistas, otros no, otros se han mezclado, unos no, unos han durado más, otros han durado menos en el tiempo, pero como digo yo, por lo que nos cuenta la historia, lo que nos dice la historia, por lo que conocemos y sabemos de la historia, que a todos los imperios les pasa lo mismo. Un imperio nace, se desarrolla, crece, se expande, entra en declive, se colapsa y desaparece, y sale otro imperio nuevo.
Cuando coinciden dos imperios o más al mismo tiempo, al final terminan enfrentándose hasta que solo queda uno, el más fuerte. Eso nos dice la historia. Esto es lo que estamos viviendo en la actualidad. Hay un imperio en plena decadencia, Estados Unidos, y otro que está en plena efervescencia, en plena expansión, es China. ¿Qué sucede cuando un imperio se niega a aceptar que ya no es el imperio dominante? La historia nos muestra varios ejemplos. El más reciente, el imperio español. Colapsó y lo asumió. No teníamos otro remedio y lo asumimos y punto. Y no pasa nada. Tenemos otro ejemplo, también muy conocido, el romano. No la aceptó y se dividió en dos. El imperio romano de Occidente, Roma, y el imperio romano de Oriente, Bizancio. Quien no sepa qué es Bizancio, Estambul. Y terminaron mal. Primero cayó el imperio romano de Occidente, Roma. Lo invadieron todo el mundo lo invadió. Multitud de pueblos por todas partes y varias veces por donde quisiera. El imperio romano de Oriente, Bizancio, Constantinopla, la actual Estambul, pues duró más tiempo, pero el destino lo tenía escrito. Fue invadido y conquistado por el imperio otomano, si no recuerdo mal, por Memnec II. Esto es lo que nos enseña la historia, y la pregunta es inevitable. ¿Este es el final de la superpotencia norteamericana? Y hasta aquí. Y desde aquí, pues volver a mostrar mi admiración a los corresponsales de guerra. Eso sí que son periodistas. Y no a la guerra. Y las tropas españolas que regresan a casa cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Pues amigos, esto yo lo preparé a principios de mes. Estoy buscando más o menos la fecha, pero seguro que no la voy a encontrar. Pero creo que fue el 14 o el 13 o el 5, no lo sé. Y me he equivocado de un día, de un día, de un día, de un día. Y eso que no tengo bola de cristal, ni asesores, ni nada. Ni asesores, ni nada. Y la invasión de Ucrania se ha producido, pues, por lo que he dicho yo. Porque no encuentro la fecha. Es que hay mucho escrito. Y mucho pegado. Mucho copiado y mucho pegado. Es que es triste que en Europa, en el siglo XXI, esté pasando esto. Porque mañana lo vamos a ver con más claridad. Mañana vamos a ver, mañana día 25, vamos a ver cómo Rusia se termina de merendar a toda Ucrania. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Rusia qué va a hacer? ¿Va a ir a por los países bálticos y a por Polonia? Y a por algunos países más de la órbita de la antigua Unión Soviética? Y otra cosa que me llamaron muchísimo la atención. En unas imágenes así, un barrido que han hecho en la televisión. Estaba allí Gorbachev. Por lo tanto, ya puede contar Vicente Vallés lo que quiera contar, que Rusia está unidísima. Unidísima. Se pueden contar las mentiras que quieran. La realidad es que Rusia está unida, que Vladimir Putin es una persona tremendamente querida y que tiene más legitimidad que John Biden, porque John Biden perdió las elecciones.
eso lo sabe todo el mundo. Pero claro, a Vicente Valles no le han obligado a leer eso, le han obligado a leer otra cosa. Pues amigos, hasta aquí. Y esto yo lo tenía programado para que saliera. Yo quería que yo pensaba, me he equivocado, yo creía que iba a salir esta hoy. Pues no, saldrá ahora. Cuando lo cuelgue, saldrá ahora. Y mañana ya lo veréis. Pues nada, así que he tenido que ir acoplando cosas ahí, pero poco. La mayoría, un 90%, estaba ya hecho. Pues vamos a ver qué hay de verdad y qué hay de mentira en todas estas cosas. Por lo que hemos visto, por la mayoría de las cosas, verdad. Porque yo he añadido, he dicho pocas cosas y se nota un montón cuando digo las cosas que están pasando. Ahora, con la invasión de Ucrania. Pero la realidad es que Estados Unidos no se ha movido un dedo, ni la OTAN tampoco. Ahora falta saber qué país es el primero que dice, sí, yo me voy a mi casa. Y sabe la ministra de Defensa española, Margarita Robles, oye, ¿por qué no te vas tú a las teléfono? Te pones en el mascarón de prueba. Ahí. Con eso que te cae ahí, con eso que te cae ahí, pues te pones en el mascarón de prueba. Y el vendedor de pantalones de protección también. Todos, iros todos ahí. Y que nuestros soldados regresen a casa. Yo sigo pidiendo y diciendo no a la guerra. No es nuestra guerra. No es nuestra guerra. Que nuestros soldados vuelvan a casa. Que nuestros hombres y mujeres vuelvan a casa. Eso no es cobardía. Nosotros tenemos el problema a 13 kilómetros. Se llama Marruecos. No en la otra punta de Europa. Eso es una guerra de Estados Unidos. Que se apañe Estados Unidos. Que se apañen. No lo querían, pues ya lo tienen ahí. Que se apañen. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Nada. Y entonces, ¿qué cojones hace el burro de la Moncloa saliendo ahí haciendo un discurso como si fuese, dices, santa, qué vergüenza? Pues bueno, amigos, soy Tony Garcés, os mando un gran saludo, espero que haya sensatez y que se frene ahí al tema, pero yo creo, no sé por qué tengo la sensación de que Rusia ya puestos se va a dedicar a limpiar la zona de misiles. Y yo a veces haciendo broma he hablado mucho de Polonia. Polonia va a desaparecer. Los países bálticos también. Y Rusia se va a preocupar de intercalar varios países, los que sean necesarios, para que le dé tiempo a poder reaccionar. Ya no va a tener agobio. Y cuando Rusia empiece a hundir barcos en el Mar Negro, esperemos que las bases de Lezo y nuestros buques estén. Cuanto antes estén en puerto o en casa, mejor. Pues bien amigos, soy Tony Garcés, os mando un abrazo muy grande desde Valencia y nada, os deseo a todos que tengáis mucha salud, a nuestras tropas que tengan una noche tranquila y en paz y que regresen pronto a casa, cuanto antes mejor. Y yo, esta guerra no es nuestra. Yo lo he dicho desde el primer momento y lo sigo diciendo, no a la guerra. Esta guerra no es nuestra. La guerra es de Estados Unidos, que se apañe Estados Unidos. Que se apañe Estados Unidos. Nosotros a casita. A casita y cada uno que esté donde tenga que estar. Ya está bien hacer el punto. No a la guerra. Y eso no es un acto de cobardía. Nosotros donde tenemos que dar el callo es en Marruecos, no ahí. Ahí no se nos ha pedido nada. Y eso lo dicen generales, coroneles, en activo y en la reserva. Geopolíticos, espías, que está diciendo todo el mundo. Españoles, militares. No charlatanes como yo, militares. Militares.
tienen muy claro que son occidentales y todo lo que queráis, pero lo que quieren sobre todo es que nuestros soldados estén a salvo, porque esa no es nuestra guerra. Yo estoy utilizando las palabras de ellos, y aparte yo pienso como ellos. Pues amigos, el mañana más, que Dios los bendiga a todos. Sobre todo, no la guerra, que haya paz y que nuestros soldados, pues que regresen pronto a casa. Que Dios os bendiga a todos.